Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio que apartamos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, orando y consagrándole nuestras vidas al Señor. Es un tiempo ideal también para aprender y recibir de parte de Dios esos consejos, esas enseñanzas que nos pueden hacer crecer, que nos pueden levantar y transformar verdaderamente nuestras vidas. Quiero invitarles, antes de continuar con nuestro estudio del día de hoy, a que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho. Si a usted le gustan, si ha escuchado contenidos anteriores y le gustan estos contenidos, y si le gusta nuestro contenido, yo le invito a que le dé me gusta, que le dé un like, y le invito a que comparta también con otras personas. Es importante compartir lo que a nosotros nos gusta, no se quede solamente usted con esto, sino que compártaselo a otro. Y también pues que le dé clic a la campanita para que la plataforma YouTube le comunique a usted cuando hayan videos y contenidos nuevos. Entonces no lo olvide, suscríbase si no lo ha hecho, active su suscripción para que agrandemos esta familia, esta comunidad que va creciendo. Bueno, hoy iniciamos un nuevo ciclo, un nuevo libro, que es el libro del Eclesiastés. Hemos terminado ya el estudio de los proverbios, y el libro del Eclesiastés pues hace parte de una serie de libros que son llamados sapienciales o libros de sabiduría, junto con el libro de Proverbios, junto con el libro de Job. Hace parte de un grupo muy especial que está pues ahí en todo el centro del Antiguo Testamento. Y mientras el libro de Proverbios pues nos cuenta todos los proverbios, los dichos de Salomón en su etapa, pues cuando estaba bien con el Señor, cuando estaba iniciando su etapa joven, el libro del Eclesiastés pues nos muestra un Salomón ya entrado en años, un Salomón ya anciano, que nos cuenta su experiencia, la experiencia y pues la conclusión a la que llegó al final de su vida. Recordemos que Salomón pues tiene varias etapas. Recuerde que la Biblia nos enseña que Salomón pues muy joven accedió al trono. Cuando está ahí en esos primeros meses de reinado, pues Dios se le aparece y le dice a Salomón, pues Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría, y Dios le dio sabiduría. Dios le dio mucha sabiduría. Aparte Dios le dio fama, le dio riquezas, le dio un nombre y un reino muy consolidado. Pero llegó un momento en que Salomón inclinó su corazón y desobedeció a Dios. Inclinó su corazón a las mujeres y se llenó de vanidad, se llenó de muchas cosas y se alejó de Dios. Cayó en el pecado de la apostasía. Por lo que nos cuenta el libro del Eclesiastés, es muy posible que Salomón se haya arrepentido y se haya levantado de ese pecado al final de su vida. Y eso es lo que nos cuenta el libro del Eclesiastés. El libro del Eclesiastés pues es un resumen de Salomón, pues al final de sus años nos cuenta cuáles fueron sus experiencias en una cantidad de cosas, en una cantidad de actividades en las que emprendió, cosas en las que se metió, emprendió muchas cosas. Y aquí él llega a una conclusión, que todo es vanidad. El libro del Eclesiastés, o el libro del predicador, como se llama también, en hebreo se llama Cogelet, pues es una meditación acerca de lo que es el sentido de la vida. Y entonces aquí viene la pregunta que a lo mejor nos hacemos mucho. ¿Tiene sentido amontonar riquezas? ¿Tiene sentido trabajar tanto en la vida?
¿Tiene sentido vestirnos con ropas caras, llenarnos de lujos, comprar elementos de última tecnología, pasarnos la vida endeudados? ¿Tiene sentido tantas cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa es la gran pregunta. Y esa es la pregunta que nos va a responder el libro de Eclesiastés. Vamos a leer, dice aquí, la primera parte del libro, la introducción. Vamos a leer la introducción del versículo 1 al versículo 11. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y aquí entonces vemos las palabras de introducción de este hermoso libro del Eclesiastés. Y empieza hablando del predicador, dice palabras del predicador. Y nos deja claro, hijo de David, rey en Jerusalén. Mire que aquí él no está llamando por su nombre. Él no está llamándose por su nombre, sino el predicador. Una persona que enseña. Predicador es la palabra kohelet en hebreo y significa asambleísta, o usado como sinónimo o seudónimo más bien de escritor. Eso es el predicador, y nos dice que es hijo de David, rey en Jerusalén. Y dice el versículo, toda esta sabiduría sale de Jerusalén. Y Jerusalén pues es el lugar que Dios escogió para instruir a las naciones. Ha sido el lugar escogido por Dios para derramar la fuerza, la presencia de Dios en la tierra. No ha habido otro lugar, la Biblia no nos menciona otro lugar que Dios haya descendido, que Dios se haya manifestado en otro lugar de la tierra, sino ¿dónde? En Jerusalén. Por eso es importante Jerusalén. Por eso Jerusalén, y de hecho la Biblia no nos dice que va a haber una Nueva York celestial, o que va a haber una Bogotá celestial, o que va a haber una París celestial o Madrid celestial. No, la Biblia nos habla que al final de los tiempos va a haber una Jerusalén celestial. Así de importante es Jerusalén. Entonces toda esta sabiduría sale ¿de dónde? De Jerusalén, el lugar que Dios escogió. Dice el versículo 2, vanidad de vanidades. Una de las, aquí nos va marcando en la introducción, pues como las pautas del libro en estos 3 primeros versículos. Primero nos habla de que quién escribió, el predicador, una persona que viene a enseñarnos. Imaginémonos un anciano que viene a enseñarnos acerca de las experiencias que ha tenido en la vida, lo que hizo, lo que no hizo, toda su trayectoria. Imagínese, póngalo en su cabeza, póngalo en su mente. Pero luego nos dice el versículo 2, vanidad de vanidades. Cada que veamos en la escritura 2 palabras conectadas de esta manera, es un hebraísmo que significa lo máximo de lo máximo. O sea que podríamos decir la máxima vanidad. Dice aquí, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
lo resume así. O sea, es como la conclusión de su experiencia. La conclusión de su experiencia. La conclusión de este anciano que ha vivido muchísimo y puede al cabo de la vida llegar a la conclusión de que todo es vanidad. Pero aquí vamos a aclarar una cosa. La palabra vanidad en hebreo es la palabra Hebel. ¿Y qué significa Hebel? Hebel es vapor, aliento, aire, vano, vacío, transitorio, insatisfactorio. Eso es Hebel. Entonces, es como si, imaginémonos el vapor. Usted ve una nube de vapor, usted la puede ver, pero cuando usted va a tocar esa nube de vapor, ese vapor se le va, cambia de forma. O sea, es algo que tú lo ves, pero no es algo sólido. Y Salomón aquí nos está diciendo que todo es Hebel, que todo es como ese vapor. Eso dice, todo es vanidad. Todo en la vida, todo es vanidad. Todo es ese humo que se va de las manos. Lo que a veces creemos que es bonito, que es agradable, que es lo máximo, este hombre nos está diciendo y nos está enseñando aquí. Eso que usted cree que es lo máximo en la vida es vanidad. Y a lo largo del libro vamos a encontrar varias justificaciones a lo que él le llama vanidad. Entonces, eso es vanidad. Vanidad es Hebel. Hebel. Entonces es como si dijeras la máxima nada, el máximo vacío. No hay nada más vacío. Dice el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y aquí aparece la tercera expresión. La expresión debajo del sol. Es decir, acá en la tierra. Este es un término que nos va a dar como el hilo conductor de todo el libro. Porque se va a repetir tanto lo que es vanidad de vanidades como el término debajo del sol. Se va a repetir a lo largo del libro muchas veces. Es lo que nos va a dar como el hilo conductor para entender qué significa debajo del sol. Está preguntando cuál es el provecho que hay acá en la tierra. O sea, debajo del sol es la forma de decir poéticamente lo que sucede aquí, en lo terrenal. Lo que sucede aquí con las cosas materiales. Entonces, para poder explicarnos cuál es el fin de la vida, primero nos va a enseñar todo lo que no es el propósito de la vida. Entonces aquí vemos ya dos conceptos muy importantes a manera de introducción de este libro. Vanidad de vanidades y el término debajo del sol. Y dice el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces mire lo que Salomón concluye a lo largo de su vida. Generación va y generación viene. Es decir, él está viendo cómo crece una generación, se acaba una generación, aparece otra y esa se acaba. Dice generación va y generación viene, mas la tierra permanece. O sea, las modas pasan. Las modas pasan. Y pasa una moda y llega otra y luego vuelve otra vez a salir. Bueno, todo eso es lo que sucede. Generación va y generación viene. La tierra lo que hace es cambiar de huéspedes. La tierra es como un hotel, digámoslo así. Más o menos, podríamos llamarlo así. Como un hotel. El hotel siempre está ahí, pero cambia de huéspedes constantemente. Eso somos. Entonces aquí la otra conclusión que saca Salomón es esta. Las generaciones pasan. Las generaciones pasan. Las modas pasan, la gente pasa, pero la tierra siempre permanece. Otra conclusión a lo largo de su vida. Dice el versículo 5, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Y dice el verso 7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven, para correr de nuevo. Y nos está diciendo aquí en estos 3 versículos
que todo corresponde a un ciclo. Todo corresponde a un ciclo. Y entonces los ciclos de la naturaleza se ven en la tierra. Sale el sol, se vuelve a poner, vuelve a salir, se vuelve a poner. El viento, también nos menciona el ejemplo del viento. Tira hacia el sur, rodea al norte, va girando y vuelve otra vez el viento de nuevo. Los ríos. Y esto es una cosa en el versículo 7 que aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que este ciclo de la naturaleza, este ciclo del agua, pues a nosotros nos lo enseñaron en ciencias naturales, ¿verdad? Nos lo enseñaron en ciencias naturales, nos enseñaron, los científicos descubrieron el ciclo del agua, todo esto, y esto ya estaba en la Biblia. ¿Cuánto tiempo lleva escrito el libro del Eclesiastés? Muchos años, 2000 o 3000 años más o menos. Ya era conocido en la Biblia. Y muchas veces pensamos que eso pues es un conocimiento nuevo, y no lo es. Y eso también nos lo cuenta aquí el libro del Eclesiastés. Dice el versículo 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Aquí donde dice la palabra cosas, pues está mal traducido. La palabra correcta es palabras o dabar. Esa es la palabra en hebreo. ¿Y qué significa dabar? Dabar significa palabra o significa asunto. Un asunto del que se habla. Entonces, todos los asuntos, podríamos decir, son fatigosos. Y cuando habla de fatigosas, está hablando de las cosas, de aquellas cosas que se hablan debajo del sol, que todo eso causa aburrimiento. Y vamos a ver que es así. Hay personas que se cansan, o sea, eso es como la famosa palabra de una canción, que es la monotonía. Entra en monotonía. El mundo entra en monotonía. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Y dice aquí, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y aquí nos lo está diciendo acerca de la experiencia. Nunca se sacia el ojo de ver. El ojo siempre quiere ver algo. Siempre nuestros ojos están anhelando ver cosas nuevas, cosas diferentes. Y esta es la conclusión con la que sale Salomón a lo largo de su vida y a lo largo de su experiencia. Nunca se sacia el ojo de ver. Siempre queremos ver más. Y hoy en día este dicho y este versículo pues se está cumpliendo bastante. Porque el hombre con tantas tecnologías, digámoslo así, con tanto acceso al internet, a videos en el YouTube o a videos en plataformas digitales, siempre quiere ver más. Siempre quiere ver más. Y termina de ver una serie o termina de ver una película y quiere verse otra. Y quiere verse otra y quiere verse otra. Y eso se cumple. Nunca se sacia el ojo de ver. Pero también dice, nunca se sacia el oído de oír. Siempre quiere recibir información. Ahora, también hay que ver aquí algo con respecto a este versículo. Porque es que en todo lo que escuchas llega el momento que te aburres. Porque Dios nos creó con un alma y sopló aliento de vida en nuestra alma. Y nuestra alma fue creada para alimentarse de la palabra de Dios. Dios creó tu alma para poder ser saciada únicamente de su palabra. Mire que esto es importante. El Señor va produciendo cada vez más el anhelo de su palabra. Te va produciendo más sed de su palabra. Entonces, cuando empiezas a conocer más de la palabra de Dios, ya después menos te puedes conformar con cualquier cosa. Incluso te puedes volver o te vuelves más inconforme con lo que escuchas. Y eso es, pues, podríamos decir que es una buena señal, ya que el Señor empieza a alimentar tu gusto y tu deseo por su palabra. Eso es importante. Ahora dice el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay muchas personas que se descrestan, digámoslo así,
con las cosas nuevas. Hoy en día es muy común en la música que salgan cantantes nuevos de los que hay ahora y sacan canciones que se sonaron hace 30 años, digamos, que la generación de hoy no las conoce. Entonces es muy común que los fans de esos cantantes digan: wow, qué canción se inventó este hombre. Mira, no, esa canción ya estaba escrita por artistas que en algún momento en los años 60 o en los años 70 la escribieron y la cantaron. Pero claro, como es una generación que no conoce a la generación anterior, pues entonces piensan que eso es nuevo y no es nuevo. Y aquí dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y eso pasa en todos los aspectos. Versículo 10 dice, hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, nada hay nuevo debajo del sol. Ya todo está escrito. Ya todo está dentro del plan divino desde el principio. Alguien lo hizo antes. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, si tú persigues algo material y piensas que lo que vas obteniendo va a traer gozo a tu vida y va a traer algo mejor a tu vida, te vas a dar cuenta que siempre producen lo mismo y no cambian las cosas. Y a lo mejor llega el momento en que te hastías. Cuando conocemos la Biblia podemos ver que en la historia de la humanidad es repetitiva. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Siempre pasa lo mismo. Tanto en el pasado como ahora mismo, como en el siglo XXI. Lo vamos a ver. Lo hemos visto y lo veremos. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que usted cree que es nuevo, no es nuevo. Siempre ha pasado lo mismo. Siempre ha pasado. Dice el versículo 11, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Entonces, aquí vemos la introducción de este libro. La introducción o el prólogo del libro nos está contando, nos está dando como una especie de resumen de lo que viene y de lo que el predicador pues simplemente vivió y de lo que nos va a hablar. Y a partir del versículo 12, entonces pues ya nos empieza a contar una historia. Nos empieza a relatar lo que vivió. Y póngale cuidado a lo que dice. Vamos a leer hasta el versículo 18. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría, y sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces dice el versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel. Mire que aquí nos está hablando como en pasado, del momento en que Salomón entrega el reino, pues no nos dice mucho la palabra de Dios. Simplemente nos dice, nos habla que de todas las cosas que hizo y nos relata pues el momento de su muerte. Pero aquí Salomón está diciendo, fui rey sobre Israel, es decir, ya no soy digno de ser llamado con ese título. ¿Por qué? Porque Salomón había hecho tantas cosas que habían desobedecido al Señor. Había decepcionado a Dios. Entonces dice
que él fue rey, o sea, él se quitó de ese título. Dice, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y empieza a contar su experiencia, dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Di mi corazón, o sea, él inclinó su corazón a buscar, a investigar, a mirar lo que se hace, lo que no se hace, a mirar los comportamientos de las personas, a mirar qué es lo que pasa. Él dio su corazón, dice, a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Otra vez aparece aquí esta palabra. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. O sea, Salomón empezó a observar el comportamiento de la gente, cómo funciona cómo funciona el otro, cómo funcionan las cosas. O sea, él empezó detenidamente a mirar, dice el versículo 14, mire todas las obras que se hacen debajo del sol. Dice, miró primero. Primero dice que miró. Él se dedicó a observar cómo se comporta el hombre, cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta el ser humano. Y dice, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, él empezó a ver que los comportamientos humanos no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Que muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido alguno. El hombre se desgasta haciendo cosas. El hombre se desgasta trabajando toda una vida. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Muchos hoy en día anhelan dejar de trabajar y tener una pensión. ¿Y qué es lo que reciben de pensión? No reciben más de 1.000 euros. Hablando de aquí en España. No sé, en otros lugares también será muy parecido. Entonces, ¿qué sentido tiene? Trabajar 40 años, 50 años de la vida para que luego te den un salario que no alcanza para nada. Entonces, mire, esas son las cosas que mira Salomón. ¿Qué sentido tiene trabajar toda una vida, construir casas, tener una herencia para que luego venga y se la lleve el banco o se la disfrute otro? Dice, por eso es lo que veía Salomón, todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dice el verso 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Lo torcido, lo que está torcido, imposible enderezarlo. Por más de que el hombre lo intente, por más de que el hombre haga muchos esfuerzos para enderezar algo que está torcido. Y aquí nos habla y nos dice que todo esto es aflicción de espíritu, nos dice ahí en el versículo 14. Una persona que tiene más y tiene más deleites, tienden más a la depresión y a suicidarse, pues nada les causa asombro, no disfrutan nada. Y esto causa más aflicción y causa que te desilusiones muchas más veces. Mire que esto dice, es aflicción de espíritu. El hombre que tiene muchas casas está afligido porque está lleno de deudas. Cosas como esas suceden. Dice el versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, y aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Mire que lo primero que nos está contando aquí este capítulo número 1 es que Salomón se dedicó a estudiar el comportamiento de la gente. O sea, es la primera
dedicación que tiene Salomón. La primera tarea, el comportamiento humano. Algo así como la psicología, creo que es. Estudiar el comportamiento, estudiar qué es lo que hacen los hombres. Y él llega a la conclusión de que todo es aflicción de espíritu. De que todo es aflicción de espíritu. Él llega a la conclusión de que muchas veces el hombre trabaja por nada. De que el hombre trabaja y hace grandes esfuerzos y luego no recibe nada. Luego recibe en saco roto. Y entonces él lo llama vanidad de vanidades. Y el ejemplo que yo les daba. Muchas personas trabajan muchos años en una empresa, asalariados, para recibir una pensión que luego no les alcanza. Dedican mucho tiempo a una familia, dedican mucho tiempo a sus hijos, pero luego al final de sus años están solos. Dedican a amasar grandes fortunas para que luego se las quede el banco. Entonces, Salomón vio que en el comportamiento humano las cosas no tienen sentido y dice que eso trajo aflicción de espíritu, desilusión e incluso hasta pérdida de muchas vidas. Entonces termina diciendo, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Él termina con esta conclusión. Llega un momento en que entre más quieres aprender y más quieres saber, te das cuenta de que es inalcanzable el conocimiento y eso causa un cierto dolor. Entre más aprendes, también vienen frustraciones, pues se piensa que el conocimiento puede ser la solución para todos los males y los males de los demás. Y una vez más, viéndolo desde la perspectiva humana, tampoco es la solución, porque el conocimiento que viene de Dios, el conocimiento que trasciende, jamás te va a traer toda la riqueza. Cuando tu perspectiva está debajo del sol, cuando trasciende el sol es cuando vas a poder vivir una verdadera realización. Entonces, pues, eso es lo que nos cuenta este capítulo 1. Ahora, el conocimiento no es el fin. El estudio de la Biblia no es el fin. Es el medio para poder trascender a lo que está debajo del sol, para poder trascender a la eternidad. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, cuando tú haces del estudio de la Biblia el fin en sí mismo, ahí es donde está el problema. La Biblia es un medio para conocer a Dios, para conocer la eternidad de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos dé su bendita revelación para poder tener un conocimiento superior de todas las cosas. A veces una de las cosas que a uno le aflige es ¿por qué la gente sufre? Yo creo que una de las cosas que vio Salomón pues fue precisamente esa. ¿Por qué si la gente aparentemente tiene todo, por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué le llegan cosas malas a gente buena? Porque si hay un buen padre que cuida de sus hijos, que cuida de su familia, que nunca ha tenido problemas, de repente cae en enfermedad o se muere y deja a su familia sola. Esas son cosas que Salomón se lo preguntaba. Vio el comportamiento y dijo, esto es fatiga, esto es aflicción de espíritu. Y la mayoría de la gente vive la vida sin sentido. O sea, él se dedicó a ver el comportamiento. Entonces, hoy estamos estudiando esa parte. Salomón se dedicó a visualizar el comportamiento. Ya en los otros capítulos, pues, ya nos va a contar otras cosas que hizo. Pero lo primero es esto, que en el comportamiento de la gente hay aflicción y hay vanidad. Vamos a orar. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias por
derramar sobre nosotros, Señor, tu vida, tu amor, tu gracia, tu bondad, tu presencia. Padre, te damos gracias por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a entender que todo es vanidad, Señor. Que hay muchas cosas que hacemos que son vanidad, que a veces no tienen sentido. Ayúdanos a encontrar, Señor, el sentido de la vida. En lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que compartimos, Señor. Aquí estamos viendo, Señor, en este libro del Eclesiastés, como un anciano que ya vivió nos cuenta su experiencia. Como un anciano, como un abuelo, nos cuenta acerca de las cosas que ha vivido y que nada es nuevo debajo del sol. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias. Te pido, Señor, que nos guíes. Te pido, Señor, que guíes nuestras vidas, nuestras manos. Que nos ayudes a vivir en tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a no fatigarnos, a no afligirnos, sino que ayúdanos a comprender cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo. Bendigo a todos los que están aquí escuchando este devocional. Te pido que hoy, que esta mañana, abra sus ojos, que abra sus oídos, que nos permitas a todos entender cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad, Señor, a través de tu palabra. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana y en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.